Hola. 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 Doctor Bonaventura Clotet. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos de piano, vamos a preparar el recibir. Bueno, tenéis aquí una eminencia Bueno, en el estudio de la vacuna contra el Sentaros. VIH. Él lleva 35 años trabajando en el exacto. tema. No habíais nacido, que yo ya estaba trabajando en esto, lo cual denota lo viejo que soy. Que pero somos. bueno. Y solo un dato, pensad que hay 37 millones de personas afectadas en el mundo de VIH y que cada día 10 personas en España se infectan. O sea que no es algo que quede a tiempo atrás, sigue ocurriendo. Es importantísimo la prevención y él os va a explicar y Bueno. sacar de dudas. Seu, siéntase. ¿Sí? Sí, tranquilo. Lo siento, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien aquí? ¿Os tratan bien? ¿Sí? Bueno, si no, ahora aprovechar, me lo decís. Vamos a ver. Claro, como os decía Naomi, cuando yo empecé a trabajar en el SIDA, que fue en el 81, tuve la suerte de estar trabajando en un hospital que era el Vallebrón, donde había un equipo médico que era de Jaime Vilaseca, que llevaba al primer paciente, pero yo lo tuve que ir a ver porque estaba rotando y tuve la oportunidad de ver unas lesiones específicas que tenía, sarcoma Kaposi, etc. Y a partir de ahí, tuve esta oportunidad de entrar en contacto con la primera persona en España que se diagnosticó de esta enfermedad. Pero claro, de nuevo, como vosotros no habéis nacido, me gustaría saber qué es lo que os suena, qué es lo que os han explicado, qué es lo que conocéis de esta enfermedad, qué os parece. ¿Os parece algo que os preocupa o...? Sí. Claro. Bueno, yo lo he escuchado mucho en mi madre, ¿no? Que hubo una época por mediados y finales de los 80 que mi madre me explica que, que sus amigos caían, muchos amigos suyos, amigos de sus amigos, morían por VIH. Uno de sus mejores amigos murió de eso. Entonces es como que hubo una época muy concreta en que el VIH se expandió. Eso que has dicho está muy bien, y es así, tu madre te lo ha contado tal como era. Pensar que al principio las personas cuando se diagnosticaban de SIDA era como una condena de muerte, al cabo de un año, 2 años a lo sumo, el 100% se morían. Entonces conocían ese veredicto, ¿no? Cuando les decían que tenían el SIDA. Y en esos momentos podíamos hacer muy poco. Solo lo que podíamos hacer es ayudar a mejorar la calidad de vida, porque cantidad no les podíamos dar, pero la calidad es muy importante. Y para eso creamos una serie de estructuras en el hospital que fueron muy útiles porque ayudaron a que pudiéramos proporcionar esta calidad de vida, ¿no? Pensar que cuando uno es médico tienes delante una persona que tiene una enfermedad y que te interpela con los ojos y te dice ayúdame, haz algo, ¿no? Y tienes 2 opciones, o decir que no va contigo y que ya le ayudará al sistema, o intentar buscarte la vida y crear las estructuras e intentar perseguir cómo hacer una investigación y cómo avanzar para luchar contra eso, ¿no? Pero dentro de ese momento que era tan crítico y que ahora no lo es, pero sigue siendo una enfermedad grave, o puede ser una enfermedad muy grave, actualmente incluso, ¿qué sabéis del SIDA? Esto es algo que... ¿de dónde viene? Bueno, por lo que sé es que es un síndrome que como que te baja las defensas, ¿no? O algo así. Es una enfermedad de transmisión sexual. Inmunodeficiencia. Muy bien. Parece Sí. que lo hubiéramos preparado. Esto es haciendo muy bien. Es una enfermedad de transmisión sexual, no únicamente, pero sí principalmente. Es un síndrome que baja de inmunodeficiencia, que lo que hace es destruir unas células que tenemos en nuestro cuerpo, que son unos glóbulos blancos y que son los más esenciales para estructurar la respuesta que damos a las infecciones, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los microorganismos que estamos rodeados y llenos y nos invaden y atacan, hay unas células que reaccionan y esas son las que destruyen el virus del SIDA. Se transmite por la sangre, no tiene por qué ser
También se transmite por la sangre, se transmite por las secreciones vaginales, por el semen, pero por la sangre también, y por eso cuando las personas que son drogadictas y intercambian la jeringuilla se están compartiendo, pero el virus, la sangre y el virus. También en ese contexto te pueden estar, o sea, la sangre, si te hacen una transfusión y eso no se ha mirado bien en según qué países, podría ser un motivo. Generalmente en la gran mayoría de los países del mundo ya se hace un test previo para evitar que esa sangre pueda estar contaminada, pero podría ser que en algún contexto es extremadamente improbable. Dime. Que realmente lo que, por decirlo de alguna manera, por lo que mueres no es por el SIDA en concreto, sino más por quizás una enfermedad común que tu cuerpo no es capaz de afrontar y entonces llega a matarte. Muy bien, lo habéis trabajado muy bien. El SIDA lo que hace, el virus, destruir estas células, que lo que hacen es que te vuelves incapaz de controlar las infecciones que normalmente controlarías y que controláis todos. Una gripe, por ejemplo, Una gripe, pero también tenemos muchas infecciones que están como acantonadas y controladas porque nuestro sistema inmunitario consigue hacer eso, controlarlas, pero que cuando se debilita o se destruye, esos microorganismos pueden empezar a hacer todo, a montar el pollo y destruir y hacer una infección que nos causa la muerte, hay tumores, etc. Entonces, ¿es real que el cuerpo puede mantener una infección por mucho tiempo? Sí, hay muchas. Tú te infectas, por ejemplo, por un virus, el citomegalovirus, y lo tienes acantonado y lo mantienes a raya, no pasa nada. Si en cambio tu sistema inmunitario se debilita, ese virus te puede hacer muchas complicaciones, desde infecciones en la retina, en el ojo y quedarte ciego, infecciones en el pulmón, en el intestino, y puedes tener infecciones muy graves que te acaban matando. ¿De dónde viene el SIDA? Ay, eso quería yo. Eso es una de las preguntas que tenemos para... Que no saben. De hecho, una pregunta antes de responder esta, quizás es muy obvio, pero no lo sé. ¿Puedes nacer con SIDA y siendo portador pero no teniéndolo? ¿O simplemente naces con SIDA tal cual naces y claro que eres portador obviamente porque estás naciendo con SIDA? A ver, la única manera que tienes de nacer con el SIDA es que tu madre lo tenga. Ah, vale. Si no, es imposible. Si tu madre lo tiene, te lo puede transmitir en un 25, 30, 35% de las ocasiones, pero si tu madre hace el tratamiento, no te lo transmitirá nunca. El gran drama es que en el África, donde hay la mayoría de los casos del mundo, las mujeres, por desgracia, embarazadas, no tienen acceso, la mitad de ellas no tienen acceso al tratamiento que deberían tomar para evitar que el hijo naciera infectado. Y eso es lo que sucede. Pero de una madre infectada puedes nacer sano también, no todos nacen infectados, pero idealmente si la madre toma el tratamiento pues esto se soluciona y se evita, y eso sería lo que debería suceder ya, ¿no? Es una injusticia terrible que de lo que os hablábamos de cifras, o sea, pensar que cada año se infectan cerca de 2 millones de personas, pero que el 65% de esas nuevas infecciones suceden en el África subsahariana, o sea, el África de la mitad para abajo es donde está ocurriendo la mayor cantidad de infecciones cada año, porque no hay manera de controlarlo hasta que se pueda proporcionar el tratamiento a todo el mundo. Cuando una persona está infectada, si toma el tratamiento, tiene al virus totalmente controlado y este virus no se puede transmitir. Y eso es un gran avance, pero para eso hay que tomar el tratamiento. Esto me lleva un poco a explicaros que a pesar de que se ha avanzado mucho, sigue siendo una enfermedad que es muchísimo mejor no infectarse y que puede ser muy grave. Pero antes de esto, quedaba la pregunta de dónde viene este virus. Porque hay muchas teorías que circulan, que siempre, hoy en día lo peor, a veces es preguntarle al señor Google, porque te da una información que vete a saber quién la mete ahí y de dónde viene, ¿no? Sí. Lo que está claro es que este es un virus que salta de los chimpancés a los hombres
hacia el año 20 del siglo pasado, 1920. Y esto se ha podido demostrar perfectamente. O sea, los animales tienen sus infecciones, sus virus, etc. Y este virus en concreto, el del SIDA, es un virus que muta mucho. Muta es que cambia continuamente. Sabéis que el virus de la gripe, cada año hay, no cada año, pero a veces cada 2 años hay una epidemia fuerte de gripe porque es un virus que va cambiando. Pues el virus del SIDA cambia 10.000 veces más, 100.000 veces más que lo que muta el virus de la gripe. O sea, es un virus que cambia continuadamente y eso hace que sea muy difícil pues, tener una inmunidad, hacer unas defensas cuando te infectas, porque se escapa siempre, ya os lo explicaré. Pero entonces, volviendo a los orígenes, cuando en los chimpancés un virus parecido al de la inmunodeficiencia de los humanos, que se llamaba virus de la inmunodeficiencia de los simios, fue mutando, llegó un momento que esa mutación le permitió ya infectar unas células que no eran las del simio, sino que eran de los humanos. Y claro, ¿y cómo pasó esto? ¿No? Porque que nadie se imagine cosas raras, números raros, no. O sea, lo que sucedía es que los cazadores furtivos iban y cazaban los chimpancés, los troceaban y se los comían y se cortaban con los cuchillos porque la higiene no existía y lo que interesaba era pillar al bicho, matarlo y comérselo y se cortaban. Con esa sangre, al cortarse, se contaminan y se infectan. Pero claro, estamos hablando del principio del siglo pasado. Entonces, esos cazadores furtivos se morían, pero probablemente la esperanza de vida en el África en esos momentos, porque eso sucedió en el Congo belga, en el antiguo Congo belga, entre 2 ríos, que es la zona donde se ha identificado que se produjo este salto de los chimpancés a los humanos. En esa región, los cazadores, pues a lo mejor no tenían una esperanza de vida más allá de 50 años o 40 años y nadie se planteaba de que se habían muerto porque no había ninguna sanidad que lo permitiera. Al cabo de los años, hacia los años 60, 70, es cuando migran del área rural a las ciudades y resulta que, como era el Congo, pero que pertenecía a Bélgica, piden a gente de Haití, que es una isla cerca de Estados Unidos, que les manden personas que hablen francés, porque en el Congo belga se hablaba francés, y es personas que son de color y que, por lo tanto, van a sintonizar más en el Congo belga con esos que viven ahí y que hablan francés también. Y les ayudaron, fueron ahí a hacer las campañas de vacunación, pero mientras estuvieron ahí se infectaron y luego regresaron a Haití, y a partir de ahí Haití era un paraíso sexual también para muchos americanos, era un centro que se donaba sangre retribuida, había gente que tenía que dar sangre, y de esa sangre se extraían sustancias que hacen falta, por ejemplo, a los hemofílicos, y en ese principio se contaminaron todos esos concentrados que se hacían de proteínas que hacen falta a los hemofílicos, de factores de la coagulación, y por eso se infectaron las personas con hemofilia, etc. A partir de ahí empezó a expandirse, y eso fue hacia los años finales de los 70, medio 70, o sea, 75, 80, y en el 81 es cuando empieza ya a conocerse públicamente, ¿no? Bien, una de las cosas que es más importante que conozcáis, porque hemos avanzado mucho, se ha cronificado la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien se infecta hoy en día, su esperanza de vida es normal, o puede ser casi la misma que una persona que no tenga esta infección. Pero la infección puede ser muy grave, porque hay virus resistentes que pueden complicar el tratamiento. La infección generalmente va acompañada de otras infecciones, por otros virus, como el del papilomavirus, el herpesvirus, de las hepatitis, tal. Algunos tienen tratamiento, otros no, pero se asocian a mayor riesgo de cánceres a algunos de estos virus. La propia infección por este virus del SIDA debilita el sistema inmunitario y, aparte de infecciones, también facilita que aparezcan cánceres. Total, en resumidas cuentas, mucho mejor
que nadie se infecte y es muy sencillo evitarlo. ¿Cómo se evita? Con el uso de preservativo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no se lo pone nadie. Y ahí es un gran papel vuestro que podéis tener. Pensad que tenéis el privilegio, yo creo, de estar aquí, de tener esta experiencia que probablemente marcará vuestras vidas, pero cada vez sois el espejo en el que se miran muchas jóvenes que quieren ser como vosotros y tener estas experiencias y conocer vuestra forma de pensar y podéis influenciar mucho. Y eso, de alguna manera, os da la responsabilidad de poder transmitir mensajes que ayuden a que tengamos una sociedad mejor, que no haya que se haga una prevención correcta de las enfermedades de transmisión sexual, que se utilice el preservativo, que psicológicamente nadie se bloquee porque utiliza un preservativo, que eso previene no tan solo del virus del SIDA, sino previene de muchas infecciones que se transmiten también por vía sexual, como la sífilis, la gonorrea, el linfogranuloma venéreo, el herpes virus, etc. Todo esto se puede prevenir utilizando correctamente el preservativo. Pero también hay otra forma de prevenir el SIDA, que igual la habéis oído, y que se llama PrEP, que es Pre-Exposure Prophylaxis, que es la terapia preexposición, que se toma una pastillita, se llama Truvada porque es la única que está comercializada y ahora ya hay genérico, y que con esto se ha visto en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, que se reduce en el 50-60%, incluso más, los nuevos casos de infecciones que se producen, porque uno se toma una pastilla y eso evita que el virus te infecte. Eso es un gran avance, pero claro, hay que proporcionarlo a quien está en riesgo, y las personas jóvenes, muy promiscuas. En nuestro contexto europeo-americano son más los hombres que tienen sexo con hombres, pero en el mundo, en África, es una enfermedad básicamente heterosexual. Entonces, sería perfecto que alguien que estuviera infectado, si tuviera que mantener relaciones con una pareja, el infectado tomara tratamiento, porque eso ya va a evitar que lo transmita, y mientras el tratamiento empieza a hacer el efecto, pudiera tomar esa pastilla la pareja para no infectarse. Pero también es bueno que una persona con riesgo de infectarse, lo que hará es muy difícil cambiar los hábitos de una persona. Mirad, pues todos, espero que no haya nadie que fume, porque fumar es muy malo y además vosotros cantáis muy bien y eso es aún peor para vuestro trabajo. Pero si por desgracia alguien fuma, ve en un paquete que te dice que te vas a morir de un cáncer, etcétera, y nadie se inmuta porque cree que no va con él, porque al fumar no tiene un impacto negativo inmediato y por lo tanto todos escondemos la cabeza bajo el ala y pensamos que eso no va a pasar. Con el sexo, que proporciona placer, pasa lo mismo. Las personas no cambian el hábito y dicen, ¿para qué un preservativo si psicológicamente no ha habido una buena educación? En las escuelas no se ha hablado mucho de sexo y se entiende todo correctamente, se puede pretender pues decir, no lo utilizo y ya está, ¿no? Entonces, no se percibe el riesgo de esa infección y se puede pensar uno que, bueno, luego ya haremos más adelante lo que sea necesario, porque se habla, se dan buenas noticias, se dice que se cronifica, que estamos investigando la vacuna, ahora os lo contaré, pero indudablemente pues, esa persona no se plantea ese riesgo inmediato y por eso ese hábito que no tiene de utilizar el preservativo cuesta mucho cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que está clarísimamente demostrado que el coste-beneficio de darle a una persona un tratamiento para prevenir la infección respecto a lo que representa que se infecte y que se tenga que tratar hoy por hoy de por vida, que el coste es mucho más largo, porque su hiperactividad sexual le va a durar unos años, pero no le va a durar toda la vida. Y en cambio la enfermedad hoy por hoy sí.
Además, esa persona que se infecta, cuando se acaba de infectar, en sus relaciones diarias, porque tiene mucha promiscuidad, la está diseminando con muchísima facilidad a todas sus nuevas parejas en esos momentos. En cambio, si le estamos dando prevención con una pastillita, ¿qué conseguimos? Que no se infecte y además que no disemine, que no esté multiplicando la difusión del virus a través de sus relaciones, porque él está prevenido y de esta manera también previene sus contactos. Eso es muy, muy importante, porque si no, no acabaremos nunca con el SIDA, y sería muy bueno que tuviéramos una posibilidad de conseguir tener ciudades libres de SIDA, ¿no? Que en este país podríamos hablar de que no hay nuevos casos. Os han dicho hay 10 casos nuevos cada día. Esto puede parecer poco o mucho, depende, como siempre, de si te toca a ti o no, ¿no? Y después que, ¿por qué no prevenirlo si se puede? Que tendrá un gran beneficio, ¿no? Para toda la sociedad. Entonces, yo os quería hablar un poco de esta investigación que estamos haciendo. Yo tengo el privilegio de dirigir desde hace casi 25 años un laboratorio que se creó gracias a que la obra social de la Caixa y la Generalitat de Cataluña se pusieron de acuerdo para dar soporte a una investigación en el campo del SIDA. Entonces empezamos trabajando solo en el campo del SIDA, pero siempre que yo pido que me ayuden con dinero para esta investigación que estamos haciendo, les cuento que muchas veces cuando hablas del SIDA dices, esto no va conmigo, a mí no me toca esto, pero Es lo que iba a decir. primero es mentira, porque siempre te puede tocar, porque por una única relación tengo muchas personas que se han infectado y todo el mundo puede tener una única relación con alguien de riesgo. Dime. Es que es eso, yo creo que lo que en sí pasa es que cuando no lo digo por mí, porque mis padres de hecho me lo recalcaban un montón y mi educación en sí en mi colegio también me lo han recalcado mucho, pero creo que a muchas personas lo que les pasa es que si no te toca directamente, y no me refiero a ti mismo, sino a alguien cercano a ti, es como que piensas que no va mucho contigo y que eso realmente tampoco te puede pasar. Y es eso, que hay, bueno, tú lo que acabas de decir, muchísimos casos al día, o bueno, al año, de SIDA, y que si esto sigue así al final... No. Es muy importante lo que has dicho y me alegro primero que te hayan dado esta educación, porque yo creo que desafortunadamente no es lo que sucede en la mayoría de los jóvenes de este país. Pero, dicho esto, es importante que las personas entiendan que, aunque aparentemente creas que no va contigo esta enfermedad, porque gente siempre estigmatiza, dice, esto es de los gays, esto es de los drogadictos, esto es del África y yo no soy nada de esto. No, mentira. O sea, se infecta, riesgo de infectarse lo tiene todo el mundo. Tú puedes infectarte con el virus del SIDA por una única relación. Tengo chicas jóvenes que con única relación con una persona que no les comentó que podía haber sido drogadicta y que tenía el virus les ha infectado, y esto puede seguir sucediendo. Igualmente, entre parejas del mismo sexo, entre hombres, puede existir también que alguien no sepa que está infectado y le transmita al otro, etc. Con lo cual, una única relación, y esto tengo casos y son verídicos, gente que ha quedado incluso a través de eso que está de moda, de las redes, y queda con alguien y, bueno, de alguna manera no toma la prevención y se infecta con esa relación. Entonces, no está lejos. Pero además, cuando yo hablo de nuestra investigación, que empezó centrándose en cómo podíamos cronificar la enfermedad y luego ahora cómo la podemos curar, para lo cual estamos trabajando en una vacuna, pero no únicamente en una vacuna, sino en más de una vacuna de distinto tipo y otras estrategias. Pero pensar que de esta investigación que empezamos ahí, hemos ido avanzando y estas vacunas que hemos creado están pudiendo servir para también quizás el cáncer. Y el cáncer es algo que afecta a toda la sociedad y serían vacunas terapéuticas para el cáncer. Esto, en mi equipo, que lo forma 133 personas, uno de los equipos que dirige Julia Blanco y Jorge Carrillo están trabajando en esto, de estas vacunas terapéuticas que podrían llegar a servir para el cáncer o para
infecciones por microbios resistentes, y eso también afecta a toda la sociedad. Pero es que además, ahora te doy la palabra, pero es que además la investigación que estamos haciendo resulta que el grupo de Roger Paredes trabaja mucho sobre microbioma intestinal. Y esos son unos bichos que tenéis todos en la barriga, todos, y que pesan 1 kilo de vuestro peso, pero que son esenciales para que vuestro sistema inmunitario funcione bien. Y resulta que la vacuna puede funcionar mejor o peor en función de qué tipo de bacterias tienes en tu intestino. Y además puede ser que estas bacterias condicionen un envejecimiento acelerado, porque las personas que tienen SIDA, cuando no hacen tratamiento precozmente, tienen un envejecimiento acelerado. Y uno de los motivos es porque tienen un gran trastorno de ese microbioma intestinal, de esas bacterias, que lo que hacen es crear mucha inflamación en el organismo. La inflamación lo que causa es que tus arterias se vuelvan mucho más duras, tengas mayor riesgo de infartos, tengas mayores problemas con la osteoporosis, los huesos, con la pérdida de memoria, etc. Todo esto afecta a toda la población, y de ahí podemos haber proporcionado datos muy útiles y una investigación que haya apoyado o ayudado mucho a que la sociedad viva más años y mejor, habiendo empezado con algo que probablemente todo el mundo puede creer que no va con él, ¿no? Y eso es así, por desgracia, y por eso podréis ayudar mucho en que nos ayuden y que vuestro mensaje sea de solidaridad y sobre todo de respeto a una enfermedad que yo creo que es aún una enfermedad muy grave, que por suerte y en los países desarrollados se controla bien y se cronifica, pero que también hay que tomar una pastilla cada día, hay que ir al médico regularmente, hay que hacerse análisis, hay otras complicaciones que les acompañan. Es mucho mejor a vuestra edad, y tengo muchos jóvenes como vosotros que se han infectado, no tener la perspectiva delante tuyo de hasta los 80 voy a estar tomando medicación e infectado con una serie de riesgos y problemas. Y ahora traemos la guinda. Marc Clotet es hijo de Bonaventura Clotet. Este es mi hijo. ¿Qué tal? Y yo mirando y no sabía quién era al principio. Digo, hostia. Bueno, Es la primera vez que estamos en directo en un programa. sí, sí. Pues disfrutadlo. ¿Qué tal? Bueno, yo ya lo había dicho todo, ahora es que le cedo el papel a mi hijo, que tiene una parte muy, muy importante que contaros. Yo os quiero contar, no sé en qué momento estabais. No, en el momento que... Podéis terminar. No, ya está. Pero a nivel de cómo podéis ayudar vosotros, que sois una plataforma brutal para llegar al resto de gente de vuestra edad y a gente pues, que nos esté viendo. Entonces, hemos creado una campaña que se llama hablemosdelsida.com. Estáis mirando todos con una cara. Me quedé así, hola. Que se llama hablemosdelsida.com. Entonces, la gente puede entrar allí y ahí hay 3 formas de colaborar. Una es comprando esta camiseta, que os voy a dar una, la podéis ver, Muchas gracias. que es la que llevaban los Javis. Qué guay. No tenemos para todos, pero esperamos que solidariamente os las paséis para haceros esas selfies y colgarlas, en las que de esta manera podamos hacer la propaganda para que, como decía Marc, entren las personas en hablemosdelsida.com, la puedan comprar. Es un gesto solidario de Armand Bassi que le agradezco muchísimo y que nos puede ayudar a recaudar más dinero. Y como veis aquí, se lo podéis enseñar en el bolsillo, hay algo que es un preservativo y que la gente lo use, ¿no? Claro. Que es la mejor forma para evitar que uno se contagie. Cuando lo haya usado, que compre más, Sí. que lo siga usando, porque claro, si no, vamos mal. Entonces, entrando en hablemosdelsida.com, la gente puede comprar esta camiseta, que los beneficios se destinan a la fundación. Puede también hacer un donativo, porque es muy importante entender que a nivel de estamentos sociales, con los impuestos que todos pagamos, o sea, no es suficiente para que la investigación avance al ritmo que podría avanzar por los conocimientos que tienen, porque realmente son un centro líder a nivel mundial
con gente preparadísima de todos los países del mundo que están ahí, 120 personas dejándose la vida, y eso lo puedo decir porque lo veo, y está 24 horas trabajando para conseguir que el SIDA forme parte del pasado. Y desde hace, pues, 30 y... Antes de que naciera él. Sí. Pero... Entonces, hay que, también hay una forma de aportar la cantidad que cada uno quiera y todo se destina a la fundación. Entonces, cualquier aportación, por pequeña que sea, es sumamente necesaria para poder avanzar en ese camino que cada día estamos más cerca, esa luz al final del túnel que se ve, pero que todavía quedan muchos esfuerzos y mucho dinero, porque cada cosa que se hace son millones y millones de euros que se necesitan. Una forma sencilla es, se puede mandar un mensaje con la palabra vacuna al Y es la tercera vía. Es la tercera vía, que es el 28099, a ese número, tú escribes vacuna y eso es €1,20, que precio de un cortado según qué bares, y uno un día no se lo toma y todo ese €1,20 va a ir directamente a investigación para intentar avanzar más deprisa en estas distintas estrategias que tenemos para la curación del SIDA. Que, como decía Marc, estamos avanzando mucho, somos, y tengo el orgullo de decirlo, uno de los centros más pioneros del mundo en investigación, porque estamos desarrollando todas las estrategias que son necesarias para poder llegar a curar esta enfermedad. Porque una cosa es cronificarla, tomar una pastillita o 2 o 3 y que tu esperanza de vida sea más o menos normal, tengas complicaciones y riesgos, sea problemático, pero no está mal. En cambio, otro escenario es poder decir, no, te has curado, para el tratamiento y ya está, se acabó. Esto ha pasado con la hepatitis C. Tal. Dime. ¿Se ha conseguido alguna vez en algún caso, que no sé si lo podéis decir o no, erradicar completamente el VIH en algún paciente? Sí, se ha conseguido en uno que se llama Timothy Brown, que es un señor que lo conoce todo el mundo, que ya lleva más de 10 años y que se curó porque se le hizo, tenía un linfoma, tenía el virus del SIDA, tenía el SIDA y además tenía un cáncer en la sangre y se tuvo que hacer un trasplante de médula ósea. Y se le hizo un trasplante con unas células que son resistentes a la infección. Vamos a ver, voy a decir una cosa, pero mejor no probarlo, pero hay un 1% de la población en el sur de Europa, alrededor de 1,5 según, que tiene unas células que no permiten que el virus entre y las infecte. O sea, para que entendáis, el virus, para infectar una célula, tiene que abrir como 2 puertas y entonces podría entrar dentro. Y en estas personas, en ese 1%, solo tienen una puerta, les falta la otra, con lo cual no les infecta. Pero ya digo, mejor prevenirse y no probarse unos del 1%. Pero lo que sí se hizo en caso de esta persona, de este paciente, es seleccionar al donante que tuviera esta peculiaridad y se le puso una médula ósea nueva que no se podía infectar. Por lo tanto, el virus que le había quedado dentro, como que se le eliminó todo su sistema inmunitario y se le puso otro de nuevo que estaba protegido, pues se curó. También en el laboratorio Sicasa que dijo está Javier Martínez Picado, que coordina un proyecto europeo que nos ayudan desde Estados Unidos para poder demostrar que el trasplante de médula ósea es algo que puede servir para curar esta enfermedad. Pero el trasplante de médula ósea solo se puede aplicar a esas personas que tienen un cáncer en la sangre y que necesitan ese trasplante, porque tiene un riesgo de mortalidad que no lo tiene el que no te lo hagan. O sea, no tendría sentido que te sometas a un riesgo de un 40% a lo mejor de morirte cuando lo tienes del 2% si sigues haciendo lo mismo. No estaría justificado. Pero estamos avanzando en otras líneas para curar la enfermedad, que son las vacunas,
que son una especie de flechas que se llaman anticuerpos neutralizantes, que lo que hacen es bloquear al virus. Estamos trabajando en esa optimización del microbioma para que responda mejor la vacuna, en hacer llegar unos fármacos que despiertan al virus de donde está escondido y le dicen sal, para que te podamos atacar donde estás. Y todo esto combinado lo estamos haciendo todo desde este laboratorio que dirijo, en colaboración con los mejores centros del mundo y también en colaboración con otros centros en España. Con lo cual, yo creo que vamos a ir avanzando, estamos muy contentos, pero queda mucho camino todavía, porque no es sencillo, no es inmediato. El tener algo en el laboratorio y que el animal de experimentación funcione, luego necesitas como mínimo 4 o 5 años para demostrar que eso también va bien en el humano. Y que vaya bien no quiere decir que sea lo más óptimo o lo más perfecto, hay que mejorarlo. Y eso cada vez son estudios, ensayos, que cuestan como mínimo 15 millones de euros cada uno. Y hay que moverlos todos en paralelo para ganar tiempo, que es lo que os decía Marc. Contra más dinero, más estudios podemos hacer y más conoceremos en menor tiempo, pero hay un tiempo insoslayable que son como mínimo 10-15 años todavía para conocer en qué medida clínicamente en las personas podemos curar. Me gusta ver tantas manos levantadas. ¿Tú? Una cosa, esto no sé si es que lo entendí bien o no, pero entonces tú puedes ser portador del SIDA sin tenerlo, ¿o no? Sin que se desarrolle, ¿no? Sí. Esto es un comentario que es útil que lo hayas hecho porque este concepto puede estar en las personas que nos estén oyendo o viendo todavía permanecer un poco erróneo. Esto se decía en la época en la que no teníamos ningún tratamiento y de hecho el SIDA es un virus que cuando te infecta puede tardar unos 7-8 años en destruirte todo tu sistema inmunitario y que empieces a tener todos los problemas y complicaciones. Claro, en ese momento se decía, tú tienes el virus, pero no tienes la enfermedad. No, la enfermedad la tendrás dentro de 7 u 8 años porque la vas a desarrollar. También hay un 1% que se infecta y no la desarrolla, pero también mejor no probarlo, ¿eh? Y por lo tanto, la gran mayoría tiene este desarrollo, incluso los hay que lo tienen mucho más acelerado y lo hacen en pocos años. Y por lo tanto, siempre el ideal, ahora te doy la palabra, el ideal es que cuando alguien se infecta pueda empezar el tratamiento de inmediato y pueda, de esta manera, evitar que su sistema inmunitario se destruya y además evita así que la enfermedad se transmita a todos sus contactos. O sea, una persona que está infectada y que hace bien el tratamiento no transmite la enfermedad en sus relaciones sexuales aunque no utilice preservativo. Y esto es muy importante. Pero sí que se pueden transmitir otras enfermedades de transmisión sexual, pero no el SIDA. ¿De acuerdo? Pero eso es importante entenderlo. Ahora, la pregunta era... No, primero... No, pues espera, pero la pregunta... O sea, porque antes, cuando decías, se decía que primero tenías VIH y luego pasas a tener SIDA. Y ahora es lo que ya, desde el inicio, ¿no? Se dice VIH-SIDA, ¿no? A todo. O sea, porque antes SIDA era como la enfermedad, cuando te aparecía una enfermedad oportunista y como tú ya tenías tu sistema inmunitario completamente derruido, pues entonces esa enfermedad es la que te acababa matando. Pero tú también te acabas muriendo porque el VIH te ha destrozado tu sistema inmunitario, con lo que ahora no hay diferencia entre VIH y SIDA si no te infectas y ya eres portador del VIH y tienes el SIDA. O sea, no hay una diferenciación. Y tú puedes tener, cuando decías, puedes tener VIH y no tener SIDA, ¿sabes? Era porque había antes esta diferenciación temporal. Pero sí, que no tiene mucho sentido, porque tú tienes el virus que a lo largo de un recorrido te va destruyendo tu sistema inmunitario y llega el momento en que es tan débil que te empiezan a coger infecciones, tumores y te mueres. Pero es desde el principio que tienes la enfermedad. Sí. Lo que pasa que SIDA, como síndrome de inmunodeficiencia adquirido, es unos criterios de unas enfermedades que acontecen hacia el final de ese recorrido que es la infección por el VIH. Por eso se dice, o se llama infección VIH-SIDA desde el principio. Pero no hay que hacer mucha discriminación, o sea, lo que no vas a esperar es hacer tratamiento a tener el SIDA, porque sería no un error, sería una catástrofe. Sí que es verdad que ya has hecho referencia a que el tiempo de esta enfermedad es relativo según qué persona, pero para alguien que no sabe que acaba de ser contagiado por SIDA, ¿qué sintomatología presenta el paciente
a la hora de decir, uff, tengo que preocuparme porque puede que me haya infectado de esta enfermedad. Ya. Mira, esto hay que ir con mucho cuidado porque esto sucede como cuando das clases en la universidad a los estudiantes y explicas una nueva enfermedad, el hipocondrismo les agarra a todos y al día siguiente están todos que creen que van a tener un linfoma, una leucemia o tal, ¿no? No, o sea, primero, algo muy importante, keep calm, porque no pasa nada, afortunadamente, a pesar de que haya 10 casos nuevos cada día en España, es todavía un índice bajo y no es fácil infectarse, afortunadamente, a no ser que uno sea muy promiscuo y tenga relaciones con gente que tiene una probabilidad alta de estar infectada. Pero, de nuevo, como única relación, uno puede haberse infectado, no pasa nada, uno se hace las pruebas y ya está. ¿Qué síntomas hay? No hay síntomas concretos. Primero porque si especifico algunos, los tendréis todos mañana. Y después porque no tiene ningún sentido, de nuevo, porque son inespecíficos. Te los puede dar desde una gripe a cualquier cosa y no tiene mucho sentido concretarlos. Lo que sí está claro es que si alguien en un momento determinado cree que tuvo una posibilidad de contagio, pues se puede hacer la prueba y punto, pero lo importante no es hacerse la prueba ahora, sino saber cómo prevenir posibles riesgos en el futuro, porque que te hagas la prueba y te salga negativa, que es lo más probable, no quiere decir que no estés en riesgo de contagiarte, a no ser que tomes medidas en el futuro en tus nuevos contactos o relaciones. De todas maneras, Noemí tiene mi móvil, os lo dará a todos vosotras y vosotros, y estaré delighted de ayudaros. Pero recomiendas hacer pruebas periódicamente, ¿no? Yo creo que alguien que no toma medidas. ¿Y si no? O sea, quiero decir, si imagina que no tienes una pareja estable. Del aire no lo vas a coger. No, pero imagina que no tienes una pareja estable. Y bueno, claro, hablar... O sea, si no tienes una pareja estable y tienes relaciones sexuales sin protección, ahí el riesgo está. Hay que mirarlo. Entonces, o sea, a ver, hoy en día creo que tendrías que tener claro que el preservativo no es únicamente un arma para evitar el embarazo, sino que es para evitar enfermedades de transmisión sexual, y que cuando alguien tiene relaciones con personas que no conoce, esporádicas o no, regulares, pero que no conoce y que no sabe si están o no infectadas, etcétera, tiene que utilizar preservativo siempre, ¿de acuerdo? En su contexto, y cuando más adelante se pueda tener más acceso, y esperemos que ese más adelante sea muy corto espacio de tiempo, hasta terapia preexposición, y se comunique bien y exista un motivo de riesgo claro de infección, porque por un contacto aislado pues se utiliza el preservativo y ya está. Pero si hay mucha promiscuidad y riesgo de que el preservativo no se vaya a utilizar de una manera adecuada, pues es bueno poder hacer esta prevención con una terapia que se llama terapia preexposición o trubada. Pero eso hay que determinar y delimitar muy bien el contexto en el que va a ser realmente rentable, útil y beneficioso. Pero lo que mientras tanto es seguro, útil, rentable y beneficioso es el preservativo. Y además ya tenéis uno gratis, bueno, tres. No lo compartáis, que no. Y la PrEP, La PrEP. Y PrEP también existe, ¿no? La postexposición. La postexposición también existe, sí. Pero es pero la post es cuando tú claramente tienes la sospecha de que has tenido un contacto de altísimo riesgo, y en las 24 horas siguientes a esa relación, contra menos 24 horas mejor, empiezas un tratamiento durante un mes y eso evita que te infectes. Pero claro, es que es mucho mejor ponerte el preservativo que tener que tomar un mes el tratamiento y estar ahí sufriendo de tomar. Tampoco es que sea muy problemático, pero son 2 o 3 pastillas al día que siempre te pueden dar alguna molestia, algún problema, y pensar que hay algo muy importante en todo el tema de medicación que siempre se olvida, que es la adherencia a la medicación. O sea, ¿cuántos de vosotros a lo mejor tenéis anginas o os encontráis mal un día, os dan antibiótico y tomas el antibiótico durante los 2 primeros días y te dicen, lo tiene que tomar 7 días, y al tercer día no se lo ha tomado nadie, porque se ha olvidado, porque se encontraba bien? Pues imaginaros que
os dicen que tenéis que tomar de por vida una pastillita siempre, pero que si la olvidas se complica mucho, porque el virus se puede volver resistente, entonces ya no es una sola pastilla, son más, puede tener más toxicidad, o sea, necesitas un cierto adoctrinamiento y una cierta mentalización importante que te permita decir, vamos a crearme ese hábito como te cepillas los dientes y ya a partir de ese momento ya siempre te los cepillas, pero te lo tienes que crear y entenderlo bien, y eso es muy importante. Pero bueno, como os decía Marc, yo creo que la parte más importante de toda la que os he contado hoy es que vosotros sois unas personas que podéis influenciar a muchas otras. Y eso os da una gran responsabilidad, pero no tan solo en el SIDA, que es lo que hoy nos toca, porque el viernes fue el Día Mundial del SIDA, sino que lo es para todo en la vida, ¿no? Y ser responsables, eso puede ayudar a muchísima gente, y eso es bueno, pero a la vez, pues, exige. Y si lo hacéis respecto al SIDA y habláis en vuestro entorno y habláis de prevención y habláis de solidaridad y habláis de que va con todos y que ayudando al SIDA se ayuda a toda la sociedad, pues estaréis también haciendo un gran favor solidario a nuestra causa y a la causa de todos. Y nada, que entréis y pongáis hablemosdelsida.com, naveguéis por ahí y lo recomendéis. Y que si alguien se anima y quiere mandar un SMS, que lo mande, ¿va? Que no se corte. ¿Tenéis, Clarísimo. Bueno. ¿Tenéis más dudas o no? Yo tengo un montón, pero es que estoy quedando como súper No, pesada. pregunta. No. Sí, aquí hasta que entre... Yo no, Noemí, hasta que no me saquen. ¿Me podéis sacar Preguntar. vosotros o la organización? Mientras esto no suceda... Y llegó, Yo creo que llegó la organización, pero... Teníamos un montón de preguntas apuntadas, pero... No, anda. Ya las contestaste. ¿Sí? Qué bien. Test de VIH, Sin preguntarte. ¿Cuánto, o sea, en qué por ciento es el resultado es real? O sea, tiene sea, una falsos posibilidad de que sea positivos. claro. Hoy en día, con las técnicas que disponemos, una persona que ha tenido el contacto hace 7 días ya sale 100% positivo. En el test, pero En el aunque test. no lo padezca de momento. Sí, claro. Si es que no te das cuenta. O sea, el pensar que me voy a dar cuenta o que lo voy a ver en la cara de la persona que lo tiene es la equivocación más grande que uno puede cometer. O el pensar, ya lo conozco, seguro que esa persona no va a poder ser, porque no conoces toda su vida. Entonces, lo mejor, lo que está en el bolsillo. Claro. Y el lema este de no condom, no party, es lo más... lo que funciona 100% seguro. Pensar que lo que decía Marc es realmente el reflejo de lo que sucede en el día a día. Yo tengo muchos pacientes que vienen y que me cuentan cómo en sus contactos, sus relaciones, y hablo a nivel heterosexual, las mujeres de 35 a 45 les dicen que para qué preservativo, que no es necesario, porque en el fondo nos seguimos moviendo por la cara. O sea, te miro a la cara y tú tienes buena cara y me caes bien, seguro que no tienes nada. Y eso no tiene nada que ver, porque puedes no ser consciente de que lo tienes y sin quererlo lo puedes pasar. Entonces, utilizar el preservativo es muy útil. Y de nuevo, o sea, es curioso porque lo creemos todos, o la mayoría de la sociedad, que no va con nosotros y que está alejado y que es solo de un grupo que estigmatizamos, porque esto es una protección que hacemos siempre en todo en la vida. Es estigmatizar porque así tú te identificas, sí o no, y como es que no, pues bien. Y las personas que tienen SIDA todavía sufren mucho estigma también, y es algo que debemos seguir luchando, porque nadie escoge la enfermedad ni nadie se merece una enfermedad por nada, y menos por prácticas sexuales. Y sobre todo un poco la idea esta de nunca me va a tocar a mí, ¿no? Exacto. Todo el mundo está expuesto a ello. Y si tenemos la mejor manera de prevenir, que es esto, que es sencillísimo, pues es una tontería también arriesgarse, ¿no? Y también ser capaz de hablarlo con una pareja que acabas de conocer, el hecho de, si ya pasa a ser pareja estable, el hecho de tú te has hecho la prueba, yo me la he hecho, que sea una cosa que vuelva a estar entre nosotros. O sea, hace años había las campañas de publicidad
ahora ya no hay y es como la enfermedad esa vintage que prácticamente no existe. Y si entre todos lo hablamos y lo volvemos a poner encima de la mesa, es una forma primero de normalizarlo, porque alguien te puede decir, pues yo estoy infectado, pero me estoy tomando el tratamiento, y que eso no sea factor discriminatorio, o sea, para nada. Y por otro lado, porque tú conoces a tu pareja en ese momento y es una cosa de decir, a ver, yo te conozco desde hoy para adelante, pero antes tampoco sé qué has hecho, ¿no? Y si se normaliza, yo creo que ayuda a que desaparezca esta estigmación entre la gente, ¿no? Raúl. Cuando una persona está medicándose porque tiene ya el virus. adquirido el virus, se supone que no lo contagia, ¿no? Si se trata correctamente, no. Hay diferentes niveles de tener el contagio, en plan de que lo puedas sufrir. No sé si me estoy explicando, ¿no? No. Jo. No, pero... Si tomas tratamiento no lo contagias. Siguiente pregunta. Vale, pero si no lo contagias quiere decir que lo tienes reducido al máximo. Gracias. Pero si, por ejemplo, pasan muchos años y te das cuenta de que lo tienes y lo has padecido mucho y se te afecta ya, te afecta físicamente, ¿es como un efecto que se acaba o se reduce mucho o te quedas en ese estado? No, a ver. No, está bien, bueno, si son dudas. No. Porque te deteriora, ¿no? A la no, larga, si no, no lo o sea, medicas. Es obvio que si tú te infectas y no te medicas, en 7 u 8 años te puedes morir del SIDA, ¿de acuerdo? Hay también esas personas que creen que su cuerpo va a reaccionar y va a poder y va a conseguir controlar al virus y se mueren, ¿vale? Si tú haces tratamiento cuando estás infectado y lo haces bien y es eficaz, el virus se vuelve indetectable, queda acantonado en unos escondites, de ahí no sale y no pasa nada. Y por lo tanto, como está acantonado y escondido, no se excreta, no se elimina en tus secreciones, etcétera, y por lo tanto no lo transmites, y eso así está perfectamente demostrado. Pero es cierto que en un principio, en los primeros tratamientos que había, existían tratamientos muy tóxicos que causaban trastornos físicos a las personas y deterioro, a pesar de que conseguían controlar la infección, pero sí que alteraban a la persona. También es cierto que si uno empieza el tratamiento tardíamente, el virus puede haber causado este envejecimiento más acelerado, estos trastornos, y por lo tanto recuperar eso a la normalidad puede ser más difícil. Igual que es más difícil también recuperar la inmunidad. Tú tienes un número determinado normal de inmunidad, de células CD4, y ese número que va de 700 a 1500, si empiezas cuando el tratamiento lo tienes en 100, empiezas el tratamiento cuando tienes 100 de estas células, probablemente nunca llegues a tener 1000. Puedes quedarte en 400, pero lo importante es que por suerte tenemos un sistema inmunitario muy robusto que a veces con pocas ya funciona bien siempre y cuando el virus lo tengamos controlado, pero sí que entonces nos aumenta más el riesgo de otros cánceres, de cánceres y de otras infecciones que puedan estar apareciendo, porque esa debilitación que no se recupera no permite llegar a controlarlo todo. Ricky. En cuanto a las formas de transmisión sexual y el uso del preservativo, yo creo que hay algo que no se llega a especificar nunca, o los jóvenes no lo tienen en cuenta, que es el uso del preservativo ¿cuándo? Porque se habla de la penetración, pero también dentro del sexo oral puede haber un pequeño riesgo de contagio, en tanto en secreción vaginal como no es el líquido preseminal en cuanto a los hombres. Entonces, el uso del preservativo muchas veces, inconscientemente, te vas directamente a lo que es la parte de la penetración en sí. Pero todo lo que es el uso del preservativo anterior en el sexo oral también habría que tenerlo en cuenta. Yo creo que es algo como que se desdibuja o solamente se cree que solamente es en el momento de la penetración. Entonces no sé qué cantidad de riesgo hay porque yo creo que es algo que no se hace. No, mira, lo que dices es importantísimo. Lo que pasa es que también es dificilísimo de limitar. Te digo, o sea, la transmisión es básicamente por un problema de que el semen tiene mucha concentración de virus, porque tiene células y está lleno de virus, y por lo tanto es el peso pesado que cuando entra en contacto con la mucosa, sea de la vagina o sea del recto, pues
el sexo como tal ha producido microerosiones que no se ven y que no pasa nada, pero suficientes para que una cosa diminuta como un virus pueda penetrar cuando está, se ha proporcionado ahí en cantidad abundante, ¿no? Porque el semen lo contiene en cantidad abundante. El líquido preseminal, como tú dices muy bien, lo puede contener. Entonces, las felaciones, el sexo oral, tú con el líquido preseminal o bien con el semen, si hay devolución tal, podría alguna persona llegarse a infectar. Para eso debería haber también lesiones en la mucosa bucal, etcétera. Puede haberlas, pero no es imposible, no hay nada imposible en medicina, ¿vale? Pero es terriblemente difícil que suceda, ¿vale? Entonces, en aras a la pureza de que nos esté viendo no pueda decir cómo es que pueden decir esto, si yo sé de un caso, qué tal y qué cual, pues sí, claro, pues si tú vas con alguien y quieres hacerle una felación, pues preservativo desde el primer momento y así sí que cero patatero. Pero en esa dinámica que, de nuevo, ha sido muy útil tu comentario, de que no se habla, no se delimita, no se hacen las parcelas que hay que hacer en el sexo, en qué momento te lo pones, no te lo pones, y que generalmente se guarda al final, antes de la eyaculación, etcétera, pues puede haber una fase previa que pueda estar contribuyendo y que depende también del estado en que se encuentra esa persona que te lo vaya a transmitir, porque si se acaba de infectar, está excretando mucho más y por lo tanto está eliminando mucho más virus, y en esa fase previa a la eyaculación puede estar eliminando muchos más. Por eso es tan importante lo que os decía, de que esas personas en riesgo con mucha promiscuidad, la terapia preexposición es sumamente útil, porque estás bloqueando muchísimo esa sinergia, esa distribución tan potenciada que hace una sola persona infectada cuando es muy promiscua. Si esa persona le estás tú tratando o previniendo la infección con ese comprimido, esa trubada, entonces estás consiguiendo realmente bloquear mucho el crecimiento de la infección, y es importante mucho porque eso sí que actúa en todo el abanico, desde el líquido preseminal a todo, ¿entiendes? Está ahí previniéndote de cualquier contacto y entrada del virus. Por eso es útil, muy útil, que se pueda ya autorizar en España la utilización en el contexto determinado, que se precise adecuadamente de esas personas en alto riesgo, pero tenemos la suerte además de que ahora hay genéricos de ese producto que han reducido 4 o 5 veces el coste que tenía antes, y por lo tanto sale mucho más coste-beneficio rentable. Que eso es una curiosidad o pregunta que tengo. ¿Por qué no se toma el PrEP de manera como sistemática para evitar un contagio? Es decir, porque claro, una persona en riesgo, mira, tú no sabes si estás en riesgo. Es decir, si tienes una relación esporádica con alguien, o sea, que acabas de conocer, puedes tener riesgo o no, pero no sabes si esa persona está contagiada. Entonces, usar preservativo y no hay contagio. Pero luego puede ocurrir, no sé, es mi pregunta que digo, si todos o una gran mayoría tomáramos PrEP, que no sé cada cuánto hay que tomarlo porque no tengo ni idea, es decir, también se reduciría bastante la posibilidad de contagio, ¿no? Claro, no, pero es que esto, ahí está, de nuevo, lo que es muy importante es entender que hay que tomar bien la medicación, porque si tú no la tomas bien no te protege. O sea, en los primeros estudios que se hicieron de la PrEP, se vio que había personas que todo y que se les mencionaba que se tenía que tomar la medicación de una manera concreta y específica, no lo hacían, y entonces no protegía y se infectaban. Y que únicamente los que sí que lo hacían muy bien conseguían más del 90% de protección, ¿de acuerdo? Hacerlo bien quiere decir que tienes que tomarte 2 horas antes, 12 horas después, 24 horas después medicación, o bien regularmente una cada día. Claro, te lo tienen que explicar. Tienes que ir a centros que generalmente lo que se propone es que hay organizaciones no gubernamentales, ONGs, que funcionan muy bien. Nosotros en Barcelona hay varias, pero mi centro colabora con Checkpoint, que es Hispanosida, Proyecto de los Nombres, que es un grupo que trabaja excelentemente y que transmite esta información, y además con médicos que trabajan ahí pueden ser los que sean encargados de prescribir y explicarte bien también
cómo tienes que irlo tomando. Porque también puede tener toxicidad y si lo tomas mal, resulta que igual te acabas infectando por un virus resistente. O si no te han informado bien, igual te favorece esas resistencias a ese tratamiento que, por otro lado, es muy útil para la infección una vez la tienes. O sea que tiene su complejidad, pero yo estoy de acuerdo que indudablemente cuando se vaya mejorando y exista otras pautas o un coste muy inferior, porque el coste lo tiene que asumir la sanidad pública y tiene un coste elevado y por lo tanto no es lógico pensar que todos los jóvenes tienen que tomar la PrEP, porque esto no tiene sentido y los que lo tienen que tomar son los que tienen o han tenido infecciones ya de transmisión sexual, otras que no son el SIDA naturalmente y que tienen mucha promiscuidad, no hacen servir el preservativo, generalmente son hombres que tienen sexo con hombres y en ese contexto, que tampoco es un número ilimitado de personas, pues está justificado que el gobierno tenga a su cargo el coste de esta prevención. Pero cuando se abarate más, y eso pasará, y se informe adecuadamente, es probable que se acabe utilizando más ampliamente, pero habrá que informar bien, porque si no es que perderá la eficacia y tendrá un mayor riesgo. Y de nuevo, eso solo te protege del VIH. Las otras infecciones, que la mayoría tienen tratamiento, pero es que resulta que te pueden quedar silentes, que no te enteras, las llevas, y al cabo de unos años la sífilis puede tener sus problemas si no te la han diagnosticado a tiempo. Y bueno, y naturalmente el herpes virus, etcétera, pues puede tener mayor relación, a veces con mayor riesgo de ciertos tipos de cánceres a nivel genital, etcétera, y el papilomavirus, etcétera. Pero bueno, me gusta porque yo creo que de esta después, aparte de que cantáis todos muy bien, yo creo que os estoy motivando ya un poco a entrar en el tema de la medicina y vais a estudiar todos medicina y os vais a dedicar a la investigación y vais a ser unos cracks doblemente, por cantar bien y por ser buenos médicos. Dime. El tratamiento a una persona que ya tiene que tomarlo de por vida debilita como otros tratamientos a otras enfermedades, quiero decir, ¿cómo afecta a todo tu cuerpo? O sea, en principio, dentro de lo más probable es que se tolere bien y cause muy pocos problemas, pero puede ser difícil acoplarse a un tratamiento, dar trastornos gastrointestinales, diarreas, problemas, insomnio, cefalea, etcétera, alergias, pero en principio, si pasa con uno, pues se cambia a otro. Lo único que tienes que hacer es que tu vida cambie, tienes que ir a un médico, tienes que ir a visitarte con un médico regularmente, lo cual no es malo, porque si no, ¿qué haríamos? Pero regularmente es cada día o tampoco cada día, ¿no? No lo Con el sé, médico, es que no tengo ni idea, sinceramente. Depende del cariño que le cojas al médico. Vale. Nosotros estamos abiertos Vale. a veros cada día. Vale. Chicos, si hay alguien con quien os tenéis que hacer una foto, es con el es con Marc, no conmigo. No. Yo aquí estoy. ¿Quién sabe si algún día podréis decir tengo una foto con un premio Nobel? Que quede muy claro que yo lo que tengo el gran privilegio es de dirigir un equipo de gente formidable que trabaja incansablemente con una ilusión que no os lo imagináis para poder avanzar y hacer investigación, que les estoy muy agradecidos y que si algún día dan el premio Nobel al Irsi Casa, no será a mí, sino será a ellos que lo trabajan. Yo solo hago de director, que, bueno, es como... ¿Os acordáis de aquel chiste que había un loro que entran a comprarlo y que dicen, ¿y este loro por qué es tan caro? Porque no hace nada de lo que hacen los demás. Dicen, no, pero todos les llaman jefe. Pues a mí todos me llaman jefe y por lo tanto algo debo hacer. Bueno, pues nada, nos hacemos una foto, yo encantado. Venga. Tú tienes el tuyo, ¿eh? Sí, podré pagar. Dime. Hablando de Claro. Ana de Armas. Sí. Creo que sí, estoy casi segura de que Marc es su marido. Me gustan mucho tus preguntas. Bueno, estoy equivocada, pero estoy casi segura. ¿Qué pasa? Cuando os dé un poco la... Yo sí. Es el marido de Ana. Ante la duda, me lo decís y... Naomi os pasa mi móvil. También con nosotros. Yo, ¿Me sacas foto? Sí. Yo, mi
Venga. Mi móvil lo doy a todo el mundo, o sea que lo Vale. podéis tener todos. Una, Oh, dos. pues gracias. ¿Quién quiere Yo ponerse se la la apoyo. camisa? Es que es una XS. Mira, hay más Claro, tallas. hay 3 tallas. Claro. Porque no teníamos... Está como más para La chicas. más grande y para chicas hay una Es que cantamos XS esta semana. y una ¿Dónde S. están el resto que...? Han ido por el móvil. Cantamos una semana, ¿Cómo está? esta semana una canción que compuso Rosalía. Chiquitines. La cantamos las dos, que es para Ah, el sí. Ah, claro. Y tan. Comiéndote a besos se llama. A ver, espera, que sí, yo quiero... La puedes Bueno, hacer que te la haga horizontal. alguien y ya está, que se tiene que marchar. Súper encantat. No, moltes gràcies a vosaltres. Ah. Té, Ponte. Vaya. Sí, amb tot. Després ja no. Perdón, que me voy a poner aquí. a mi ho fas ¿Y cómo tu lo hacéis perquè aquí para tinguem subir nosaltres. fotos? A ver, ¿dónde nos ponemos? Claro, por eso, que no podéis acceder. A ver, poneros al todos mundo. aquí que le hago ¿Dónde? una foto al doctor con vosotros. ¿Dónde? Las tazas, chicos. Las tazas. Estaba un poco como asustada. ¿Sabes qué rollo nos va a A pegar? ver. O por equipo de fútbol. Bueno, alguien que... Ahí, que quepamos todos, que nos veamos todos. Hago. Eso. ¿Cabemos? Hago, tienes que ponerte un poquito, ponte al lado de Nerea, cariño. Siempre tienes Vale. Luis. Antonio. Ya está. Bueno, De hecho, tres. os la paso... Mira, una camiseta. Ella tiene A una ver. XS, mira a ver quién tiene la foto. la foto. Luego me la pasas y Mí, ya sé. yo te lo paso, ¿eh? Foto sin ponerme. Y tú la pasas a todos, ¿eh? Hacedme poner el vuestro si queréis. Cuando te la saques me la pasas. No, pero hacer con el vuestro, yo no... Chamoqueta. Podemos hacer una foto allí que mola un montón en lo verde. Hacéis una aquí y ya está. Venga, y lo dejamos ir ya. Sí, claro. Que es domingo y querrá descansar. Te hago dos, ¿vale? Vale, Raúl. ¿Voy? ¿Os ha molado? Raúl, ponte aquí, que ya está cayendo aquí. Gracias. A vosotros, de verdad. Bien, así me gusta. Comprometidos. Juventud comprometida. ¿Dónde queréis haceros la foto? Que no sé qué. Yo qué sé, a mí me da igual. Pero hacemos una todos juntos y ya está. Y los dejamos ir. Pero ¿dónde Que no, decías sí. del verde? ¿Dónde decías del verde? Pues venga. Pues va, venga. Ahora me vamos. tendríais que... Pero fuera. Me tendríais que... Venga, va. Ponerse. que enseñar a cantar vosotros, ¿eh? Sí. No mareéis al pobre. Es que aquí todo hay luz. Aventura. Ah, pero todos. Pero bueno, a ver, mira por ahí. Venga, chicos. Pero le quieres ponen ellos. Pero todos nosotros. Poneros todos. Sí, mira, luego ya me la pasaréis. Venga, sí, Tendrás que ir venga. detrás del sofá. Sí, no, ahí tienes los móviles. Lo has visto, ¿eh? Madre mía. A ver, pero si todos os apaisáis tanto, no. Alguien delante, please. Venga, equipo de fútbol. Venga, abajo. Hombre, yo creo Roy. que... Bueno, Porque ¿qué perro sois? de Cepeda Roy aquí, ¿no? A ver. Exacto, muy bien, lo de la... La camiseta. Vale, Camiseta. espera, voy. Aquí hay más. Fútbol Club, Operación Triunfo. Al final con eso, bueno, pues tú. ¿Caemos todos o no? Sí. Ricky. Estupendos. Si sois los más guapos del mundo. ¿Y esto? No, este ya estaba, ¿no? Este ya está. El de aquí, hay uno aquí. No. ¿Esto ya lo he hecho? No, ese no lo has hecho, el que habías cogido. No, Y bueno, yo qué sé. Fotos y platos. ¿Quién me iba a decir que acabaría de fotógrafa? Mira tú por dónde. No, haciendo de todo. Madre mía. Voy. Déjalo ahí. A ver. Vale. Quedan dos, Noé. Encima de la creo que se me olvidó dos paquillos. Sois muy pesadas, ¿eh? Yo no la vi. Y el de aquí. aquí, espera, es que hay uno aquí, hay uno Hay una ahí, aquí. Noé. Este ya lo he hecho. No, ¿sí? Esto es así, apoyado. Vale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte en la vida, que seguro que esto para vosotros es determinante, ¿eh? 28099. 28099, palabra vacuna, ya está. Eso en las redes lo colgáis Sí, por eso en la y por €1. En la ¿eh? foto quiero colgar todo eso. Información. Y es hablemosdelsida.com. Hablemosdelsida.com, fácil, muy fácil. Otro día Javier Calvo. Muy bien, Venga, mucha suerte, chiquitines. ¿eh? Chicos, Gracias. suerte, ¿eh? Él es amigo Beso, de los guapa. Javis.
Que os vaya muy bien. Seguro que esto un placer enorme. es una experiencia única estar en Operación Triunfo. Cambia tu vida, ¿eh? Adiós. Sí, es verdad. Si lo sabes aprovechar bien, cambia tu vida. Pero es un challenge, ¿eh? Es un desafío para tu vida, porque si no lo sabes manejar bien, no la cambia. Si lo sabes manejar bien, puedes catapultarte. Pero eso es como todo en la vida, pero hay que tener la oportunidad. Vosotros lo habéis tenido. Muy bien, ¿cómo cantáis? Ya digo, es lo que más os envidio, porque yo en el coro cuando era pequeño siempre decían, tú abre la boca, pero no cantes, porque lo haces muy mal. Claro, cuando os veo así, eso es verdad y lo sabe mi hijo, que canta Bueno, mal. chicos. Yo, chicos. Chao. 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 Qué guay. Me ha encantado. Es el típico